sus principios se parecen mucho a lo que nosotros estamos buscando como personas, lo que yo he buscado como personas, de tener buenos gobiernos y ser buenos ciudadanos. En eso se resume nuestro actuar y ser buenos ciudadanos, tener buenos gobiernos, tener buenas ciudades, tener buen estado, tener buen país. Por eso es que cuando nuestros gobernantes se separan un poquito de esa dinámica, pues nosotros buscamos encarrilar. No hay gobernantes ni de izquierda, ni de centro, ni de derecha que se vayan por el buen camino. Siempre deben tener contención. Y la contención se da por la sociedad organizada como ustedes, o se debería dar por los partidos políticos desplazados. Pero ahí nos deben mucho los partidos políticos desplazados. Su generación, mi generación, vivieron el desplazamiento de un partido político dominante en los 70, en los 80, que ya no regresó al Estado, que regresó a las ciudades, en el caso de Tijuana hace 10, 12 años, en el caso de Mexicali aquí, el partido que gobernó 30 años, Acción Nacional, fue incapaz de construir una alternativa de contrapeso para el gobierno que está ahorita. Lo digo a nivel Estado, a nivel federal. Y a nivel federal, el partido que fue desplazado fue incapaz, el PRI, de crear un contrapeso. Entonces, ante la falta de contrapesos del gobierno, la sociedad tiene que figurar y aparecer para contener. Y a las personas no les gusta contener, no les gusta estar conteniendo al gobierno, porque pareciera que quienes buscamos contener al gobierno, alinear al gobierno, pues estamos buscando estar en esa posición y se confunde eso. En los casos de los liderazgos de sectores, hay sectores que deben ser dominantes y contrapesos. Un sector es el intelectual. En Baja California el sector intelectual, de la gente pensante, está desaparecido. Aquí no hay intelectuales pensantes que estén organizados. El sector académico, igual. El sector académico, la universidad, las universidades, que son los centros de estudio, sean públicos, sean privados, deben de generar contenidos de carácter social. Pues la academia también está pausada. Los organismos de las iglesias, sean católicas, cristianas o de cualquier otro tipo de denominación, también debe ser una contención, deben de organizar la sociedad y contener, pues también están aisladas y desaparecidas. Y luego se van a la parte académica, y la parte académica profesional, los colegios profesionales, de todos los colegios estoy hablando, ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, no están haciendo la contención cuando salen legislaciones que dañan no solamente al gremio, sino a la sociedad. Por los arquitectos y los ingenieros están ausentes. Ustedes pueden ver ahí algunas construcciones que están haciendo en Tijuana, sobre todo el acceso a Tijuana que vemos nosotros por la autopista, la caseta, de la caseta a la entrada del hotel. Hay unas construcciones ahí que no cumplen con las regulaciones de seguridad. Yo, sin ser ingeniero, me doy cuenta que tumbaron una pared, la medio arreglaron, y arriba de la pared, así como está, y hay una casa. Veanla de este lado. Eso no se puede permitir, porque esas personas que tienen esas viviendas arriba que no quisieron ser removidas, las dejaron ahí arriba, y en una lluvia de las que tenemos cada 10 años aquí en Tijuana, pues se van a desplazar. Y ahí está un caso de ingenieros y de expertos que no dijeron: eso que estás construyendo ahí, lo estás construyendo mal. Y me quise quedar en la parte de los ingenieros, arquitectos, abogados, contadores, todos los profesionistas colegiados, que tenemos un papel fundamental en formación de sociedad, porque somos los expertos en los temas. Un ingeniero le sabe al estudio mecánica de suelo, le sabe al cálculo estructural, le sabe al tema de vialidades. Un arquitecto que estudia maestrías en Londres, en París y en otras ciudades hermosas de Europa,
urbanismo y de no sé qué tanto estudian aquí. Yo los veo en los currículos y son incapaces de hacer una propuesta para nuestra ciudad para que tengan banquetas. Nuestras ciudades no tienen banquetas, nuestras ciudades no tienen guarniciones y nuestras ciudades son hostiles con las personas con discapacidad. Entonces, imagínense, estudian un modelo de urbanismo de última generación y somos incapaces de tener nosotros. Por ejemplo, toda la parte de Paseo de los Héroes, por la parte de la Revolución, que es por dónde camino, dónde está mi banqueta en la que yo, el peatón, tiene. Pero en una ciudad, el orden es este: es peatón, es movilidad de bicicleta, es vehículo, es transporte público vehículo. Esa es la prioridad y nosotros en estas ciudades nos quedamos sin banquetas, porque la regla sí dice, los reglamentos sí dicen que debemos tener banquetas, pero no hay banquetas. Y no hay urbanidad, urbanismo y educación, porque estamos pidiendo el carro a ver si nos da chance de atravesar la calle, no obstante que nos marca que por ahí podemos circular. No hace falta que nos marque el semáforo que podemos cruzar y estamos pidiéndole permiso al automovilista a ver si nos deja pasar y luego si nos deja pasar, no obstante que tenemos derecho de paso, todavía le agradecemos al Señor. Invertido los valores. Y ahí pareciera que no estoy en el tema, pero los voy a llevar al tema del que quiero hablar y del que les quiero hablar. Las personas, los peatones en las ciudades son la prioridad. Toda la organización de una ciudad debe estar enfocada en el peatón, sea que se movilice caminando o corriendo, o sea que se movilice en un mecanismo motriz que no implique consumo de energéticos, es decir, bicicleta. De veras, ustedes seguramente han tenido la oportunidad de visitar otras ciudades. No les voy a hablar de Europa, les voy a hablar de La Paz, les voy a hablar de Mazatlán, les voy a hablar de Culiacán, les voy a hablar de Zapopan, les voy a hablar de Guadalajara, les voy a hablar de Monterrey y de San Pedro Garza García, o de Mérida. Vayan a Mérida, si no han ido a Mérida, vean las banquetas. Vayan a Mazatlán y vean el malecón, vayan a La Paz y vean el malecón hermoso que tiene La Paz. 6 kilómetros de malecón, de lo ancho yo creo que más o menos más o menos así. Entonces, a nosotros nos pasó lo que nos ocurre con la ceguera de Taller. Tijuana es una ciudad cosmopolita donde confluyeron y configuraron ciudadanos de todo el país en los últimos 100 años, los últimos 50 años. Y obviamente tiene el crisol, tiene la población de todos los perfiles. Yo soy baja californiano, yo nací aquí, pero conozco Tijuana, vine a Tijuana hace 40 años por primera vez y tengo negocios aquí y tengo tatuada la ciudad. Creo que conozco la ciudad mejor que ustedes, porque en un tiempo trabajé en Comisión Federal y 2 veces contamos las lámparas del alumbrado público. O sea, todas las calles de Tijuana las contamos para contar las lamparitas para sacar el consumo de energía eléctrica de la ciudad. O sea que sí la tengo bien ubicada. Claro, ya vengo y de pronto aparecen calles por todos lados y bulevares, que sí me pierdo, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, en el caso de nuestra ciudad de Tijuana, nosotros tenemos una vocación particularmente de 2 características. Turística, antes de ser una ciudad de exportación, de los 80 éramos una ciudad turística. Y cuando les hablo de turismo, no les hablo de 1980, les hablo de 1910, de 1920, de 1930. Esta ciudad nació como una ciudad turística precisamente por lo que tienen aquí, el agua caliente y toda la infraestructura que tenían aquí, porque venían las personas de Los Ángeles y de San Diego como punto de turismo, que ustedes ya saben, porque aquí se permitía el juego y el consumo de alcohol en la época de los 20 y los 30.
Y en los 40, en los 50 y en los 60, hasta los 70, siguió siendo una ciudad de vocación turística. Hasta los 80, que se empezó a convertir en una ciudad de exportación, una ciudad particularmente industrial, pero industrial de exportación, no industrial de producción, porque lo único que se producía aquí en esta ciudad era para consumo interno, que eran las pastas y las harinas que estaban ahí. No teníamos industria de exportación para consumo del país, como sí lo tenía Guadalajara o sí lo tenía Monterrey. O sea, nosotros no producíamos algo para mandarlo al sur. Lo que producíamos era para consumo interno, nada más de nuestra ciudad. Y eran las harinas, las pastas, las bolonias y lo que ustedes ya conocen, que son familias de aquí. Y el comercio, lo que conocíamos. Entonces, en los 90 se dio la conversión y se detonó a partir del Tratado de Libre Comercio con los parques industriales y la industria de exportación, siendo 90 y hasta 2010 la principal ciudad exportadora junto con Juárez. Y eso hizo que llegaran miles de personas de todo el país a establecerse aquí, sobre todo de vocaciones de ingeniería por la gran demanda de personas que tenía nuestra ciudad en los 90 y en los 2000, hasta más o menos como 2015, 2013 más o menos. Después de 2013 nos rebasaron por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. ¿Quién nos rebasó? El corredor del Bajío. El corredor del Bajío, que son 5 estados, básicamente. Unos que ni se imaginan ni figuraban. Por ejemplo, sí había sido, obviamente, Coahuila, sí había sido Jalisco, Guanajuato, Querétaro. Quienes han ido a Querétaro, vayan a Querétaro y se van a ver la ciudad que generaron, que no la copiaron. Jalisco, Zapopan, es otra ciudad, ¿sí? Y no estoy diciendo que nosotros tengamos un rezago, simplemente que nos rebasaron como ciudad. Y si van ustedes al Bajío, igual, el desarrollo industrial y comercial, de tal forma que se dio un fenómeno inverso. Antes venían aquí, ahora se van de aquí. La mayoría de los egresados del CETIS, de ingenierías, se van de Baja California. Somos un productor de ingenierías porque nuestros ingenieros son bilingües, son especializados. Entonces, nos pasó pues que nos dormimos, Baja California nos dormimos, sobre todo con yo no sé si están amigos de Kiko Vega, pero con el gobierno de Kiko Vega, que fue un gobierno pausado, por decirlo menos. El último gobierno dinámico que tuvimos nosotros fue el de Guadalupe Zuna. El otro señor se la pasó, no sé qué estaba haciendo, pero se la pasó pausado desde el punto de vista de promoción. Y luego tuvimos un gobierno de 2 años que fue una pesadilla para todo el estado. Y luego tenemos este gobierno de una persona que no tiene el talento y la capacidad para gobernar un estado tan complejo. Ella muy simpática, muy bien, y todo. No pueden tener a una persona que no tenga experiencia para manejar este gobierno. Pero ahí está, y ahí la tenemos, y ahí lo dejamos. Y en esa parte de ahí lo dejamos, quiero decirles que nuestros representantes, estoy hablando de los diputados federales, estoy hablando de los senadores, estoy hablando del alcalde de Tijuana, estoy hablando de la gobernadora, perdieron la capacidad de interlocución y de exigencia ante el gobierno federal que antes sí se tenía. Se sentaban con los funcionarios de nivel y hacían negociaciones y acuerdos que beneficiaban a la región. Las decisiones equivocadas que se tomaban en el centro del país, que siempre se han tomado, no es inherente a este gobierno o al anterior, siempre se han tomado. Pero siempre había alguien que levantaba la voz y decía, se reunía con ellos y el gobierno negociaba y corregía y hacía adecuaciones. Ahorita tenemos una situación que no está así. En el caso de los senadores de Baja California, Max García, que es de aquí de Tijuana, que llegó en suplencia,
pues, o sea, es panista y debería ser oposición y debería ser haciendo lo que yo estoy haciendo, que no debería hacerlo yo, pero lo estoy haciendo. Julieta se la ha pasado el último año nada más encampañada porque es gobernadora, y el señor que fue uno de los peores alcaldes de Ensenada, corrupto hasta decir basta, que también quiere ser alcalde, que lo premiaron con una senaduría. De veras, los casos de corrupción que tiene el señor en Ensenada están impresentables, y anda el señor muy campante. Me voy a los diputados federales, ustedes tienen aquí 5, que estoy seguro que yo no los conozco, estoy seguro que ni ustedes los conocen, diputados federales. Y me voy con la gobernadora o con los secretarios de Estado para resolver este problema. ¿Qué nos pasó? Ahora sí entro a la parte de este tema. Nosotros estamos pausados en economía por lo que ustedes gusten y manden, no obstante que éramos una potencia, éramos tiempo pasado. Nosotros generamos en Baja California, en los últimos 3 años, 48,000 empleos, cuando los generaba solamente Tijuana en un año. ¿Se dan cuenta del problema que tenemos para los jóvenes y para los jóvenes? Ustedes ven la larga de filas que hacen. Entonces, en economía ha estado bien. ¿Qué problema teníamos nosotros? Ya teníamos problemas, como dicen, ya éramos muchos y parió la abuela. O sea, ya teníamos problemas y nos pusieron este problema. ¿De qué vivíamos? Del turismo. Valle de Guadalupe, Ensenada, Tijuana vive del turismo porque tenemos de vecinos a una economía potente. El condado de San Diego, el condado de Los Ángeles. Entonces, es una zona, Baja California, el condado de San Diego, el condado, es una sola zona que solamente nos divide virtualmente una línea, pero somos una sola comunidad. Eso no lo entienden en la Ciudad de México, ni lo van a entender, ni lo van a ver, ni lo van a percibir, porque ni siquiera han venido a Tijuana, ni siquiera saben cómo corre aquí la onda, pues, ¿sí? ¿Y qué nos hicieron? Implementaron unos mecanismos en la aduana mexicana, ¿sí? De personas que diseñaron la garita, que tienen 0 conocimiento de la dinámica de nuestra comunidad transfronteriza. Y nosotros lo aceptamos como ciudadanos, lo vimos porque quien nos representa y quien nos debería de defender no hizo nada, y quien nos representa y nos debería de defender son los que les mencioné y les puse de introducción. Las personas, ¿cuál es el perfil de las personas que cruzan de allá para acá, aquí para allá? A mí me preguntaban en esta encuesta que mandé a hacer, que ya me contaron 300 personas. Oiga, ¿por qué no se apura usted por las filas que hacemos de México a Estados Unidos? A mí no me importa, porque yo no vivo en San Diego ni me interesa la economía de San Diego. ¿Por qué? Pues entre más dure el mejor, si no van para allá. Yo quiero que gasten aquí. Yo quiero que lleguen a Tijuana y vengan a Tijuana y consuman y vayan y que tomen una decisión. Voy a ir a Tijuana y voy a decidir en función. ¿Cómo decidí antes? 1 hora y media, 2 filas de regreso y 15 minutos de entrada. Ahora digo 2 horas para entrar a México y 2 horas para salir, 4 horas. Estará muy hermoso Tijuana, en la revolución, en la comida, la gastronomía, pero yo no voy a consumir 4 o 5 horas de mi tiempo, 4 o 5 horas en el carro para ir a comer a Tijuana, muy rico. Que por cierto ya le estamos poniendo los restaurantes de Tijuana en San Diego, y los tacos, ¿sí? Entonces no voy a ir yo para allá. Este es un perfil de personas que venían para acá. Me dicen más o menos el tiempo cuando me vaya saliendo, ¿eh? Sí. Luego, el otro perfil es personas tijuanenses que van a trabajar allá, traen divisas y no les da para vivir o dormir en Tijuana, en San Diego. Por eso se vienen a dormir aquí, no porque les encante estar aquí, porque no pueden pagar las rentas allá, trabajan allá, se vienen para acá. Hay personas que te quedan a dormir hasta en los carros, en San Diego. ¿A poco no saben eso? ¿Sí? Hay personas que rentan las cocheras y pagan $500 por rentar una cochera. Hay quien se queda en los carros, hay quien se va amanecido allá. Esas personas que viven en Tijuana y que van a trabajar allá traen divisas. ¿Por qué no les facilitas el regreso en la tarde, que después de una jornada de 8 o 10 horas contando la ida? ¿Por qué no les facilitas que lleguen a su casa y descansen y que lleguen a las 7 para que otro día se vayan a las 5 de la mañana? Ese es el otro perfil. Y hay un perfil de turistas
que vienen a conocer y a consumir. Entonces los quieren tratar como él. ¿Cuánto están tardando? Me contestaron 38 personas. Están tardando. A mí el problema que tenemos en ese punto es que antes no se tardaban 2 horas para entrar a Tijuana por cualquiera de las dos garitas. Se están tardando 2 horas. Y no estoy hablando que sean las 24 horas, es de 4 a 7, pues cuando regresa la raza. ¿Sí? Es de 4 a 7 el problema, y es de 4 a 7 hay que resolver ese problema. Tecate igual, Mexicali con las dos garitas igual, y San Luis Río Colorado igual. Pero ese fenómeno empezó cuando activaron las pantallas. Eso que llegas ahí, se para, te quedas viendo a ver cuándo se levanta y no le da. Está bien, pero el problema es que nos tratan como delincuentes a los buenos y tratan como buenos a los delincuentes. Ese es el problema donde la sociedad se queda pasmada viendo y donde espera que sus representantes gestionen ante una persona que tiene una visión corta de lo que pasa en una región. Si a mí me preguntan qué debo hacer en la confluencia de Insurgente Sur y Reforma, no tengo ni la menor idea, porque paso por Insurgente Sur y Reforma una vez o 2 veces al año. Ya saben ahí donde se cruza de Reforma a Insurgentes, que es un caos ahí en la Ciudad de México. ¿Y cómo voy a resolver eso? Pues no sé. ¿Cómo voy a resolver el problema de las casetas de Cuernavaca, la Ciudad de México, el domingo a las 2 de la tarde? Pues no sé. Pero sí lo resolvieron poniendo ahí 20 y tantas casetas para abrir y poniendo personas con banderas. ¿Cómo resolvemos ese problema? Y el problema es cómo resolvemos eso ahí. Es lo que están tardando de 4 a 7. Están tardando de 2 a 2.3 horas los viernes y los sábados. Y entre semana de 1.6 a 2 horas para ingresar de 4 a 7. No en el día. Si ustedes vienen ahorita o a las 11 de la mañana, van a tener 5 minutos. Estoy hablando yo de las horas pico. En el caso de Otay es más tardado, Otay es más tardado por aquí. ¿Sí? En el caso de Tecate, 45 minutos, 30 minutos. En el caso de Mexicali, igual, 2 horas, 2 horas y media. Mexicali Nueva, la Mexicali Este, 2 horas. Y San Luis Río Colorado, tengo un error ahí. San Luis Río Colorado, Sonora, me dijeron, oye, ¿por qué se olvidan de nosotros? Y luego después ya me reclamaron los de algodones, es una garita que está también abandonada. ¿Y por qué se olvidan de algodones? Pues no puse los de algodones, San Luis Río Colorado sí pusieron ahí esa parte. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Miren, vienen 16 carriles, el 805, el 5 y el 905, y se convierten en 4 carriles. Y luego se abren, ¿sí? Pero cuando se abren los carriles, porque resulta que no están abiertos. Sí tienen las casetas, pero le ponen un poste ahí. ¿Y de qué me sirve tener como las cajas del Oxxo? 3 cajas y pues los corajes que hacen. Entonces, ¿cómo está ahorita la situación? Si hablamos de exportaciones, la economía está pausada. Si hablamos de agricultura, la economía está pausada. Si hablamos de pesca, la economía está pausada. No hay crecimiento. Estamos creciendo, estamos planos. Hablamos de turismo, aquí está pausado. No debería estar pausado porque el turismo sí tiene un crecimiento en otras zonas del país. El Valle de Guadalupe tiene una caída del 20% en relación a lo que se tenía en 2023, 2024. 2025 caída del 20% y ahorita, no siento que la gente no va, sí va, claro, pero va 20% menos de lo que iba. Ustedes lo pueden ver inclusive con las tarifas y con los... Antes no encontraban en esta temporada. Me ponen la siguiente, por favor. ¿Qué tenemos nosotros? Teníamos inhibidores del crecimiento. Infraestructura sí ya está resolviéndose. Energía, agua, movilidad, inseguridad. Estos eran nuestros 5 inhibidores que ya se está trabajando en el gobierno para resolverlos. ¿Qué nos salió? Infraestructura, pues más o menos el tema de energía, de agua lo está resolviendo el gobierno del estado, hay que reconocérselo. Agua, energía, movilidad, se empieza a resolver. El Boulevard 2000, que le dieron su arreglada, aquí el puente elevado, y sí hay condiciones de movilidad que se están empezando a resolver.
el problema de la inseguridad en el caso de Tijuana ya se contuvo, pero está acá. Hay que bajarlo. Dice la presidenta ayer que había una disminución del 46%. Esas cosas ni se las cree, y luego aquí la gobernadora lo repite. Nadie cree esas cifras. Hay una contención con las cifras que sacamos nosotros con el Sistema Nacional de Seguridad y con el sistema, con Edgardo Flores, que entró de presidente, que por cierto, eso es un éxito que tuvimos como CC, nombrarlo estatal. Les platicaría en privado lo que nos costó. Sí hay una contención, hay focos de inseguridad terribles en Tecate, hay focos de inseguridad terribles en Playa de Rosarito, en la zona de Popotla, hay focos de contención en Ensenada, pero ustedes que tenían 25 años con problemas de inseguridad, lo están conteniendo, pero lo están conteniendo artificialmente, debo decirles, porque es una contención en virtud de la presencia de la Marina y del Ejército. Y el día que la Marina y el Ejército se vaya, su policía no tiene capacidad de resolver. Y ahí se detona otra vez, pero ya es un asunto que abordaremos en otras circunstancias. ¿Qué se nos presentó aquí? Un problema de movilidad. La movilidad transfronteriza se convirtió en un inhibidor del desarrollo económico. De veras, así como se lo estoy poniendo. Nuevo inhibidor del desarrollo, la movilidad transfronteriza. Diseño de la garita sin considerar la dinámica de la frontera, decisiones programadas, funcionarios designados de la Ciudad de México, sin conocimiento de la realidad de la Ionia Moncal y Baja, falta de coordinación de las autoridades y escasa gestión de los representantes populares. Sí tenemos, ese es el tamaño del problema. No hay gestión de corrección en este problema. Insuficiencia de gestión política ante el gobierno federal, distracción de los representantes populares. Nuestros representantes populares andan encampañados, el alcalde, los senadores, los diputados federales, de todo el año. El alcalde de ustedes se la pasa en Mexicali. Les digo porque a mí me invitan a cenas con él. Que no es el alcalde de Tijuana, que no está en Tijuana. No, vamos a cenar con el alcalde a las 9 de la noche, obviamente. No, le digo, yo no ceno a las 9 de la noche. Se distrae. Por eso, en una política pública, quien tiene un cargo público no debe tener concluir su periodo, tener un periodo de receso de un periodo igual al de gobierno y luego postularse. Es decir, alguien que es diputado no debería buscar un nuevo cargo de diputado en el siguiente periodo, sino una pausa igual al periodo que tuvo. Alguien que fue alcalde que no quiere brincar a gobernador. Usted, nuestro alcalde, pues desde que entró se la ha pasado haciendo pre-campaña ilegalmente porque no están. Y Julieta y todo, es el problema de gestión, de representación. El problema de acceso, ¿sí? Por ejemplo, vean, por pura curiosidad, nomás para que confirmen el semanario Z de la semana pasada. Ahí se hace una explicación de un modelo en el que vienen guías turísticos con camiones de Los Ángeles y de San Diego a visitar Tijuana. ¿Sí? Cuando vienen en el camión les piden que llenen la FMM, la forma migratoria múltiple. Ese formato lo pueden llenar en el camión, llegan y pasan. No hay ninguna diferencia con ese formato de un extranjero para ingresar a México que ingresar por la garita donde no te piden nada. Si tú vienes en un carro, entras por la garita, no te piden nada, simplemente pasas. ¿Sí? ¿Y por qué cuando vienes peatonal en un grupo turístico te piden la FM, te hacen el pasaporte, los hacen esperar 2 horas y media? Leen el set, ahí está el reportaje. Y en la creatividad y la genialidad de los funcionarios, dijeron, los vamos a hacer esperar 40 minutos. 40 minutos es mucho. 40 minutos no los haces ni llegando a Roma, al aeropuerto. No los haces ahorita ni llegando a Los Ángeles de Europa, de veras, en la forma migratoria. No los haces ni llegando a París. No haces 40 minutos. El formato de llegar y entrar, tienen ciudadanos mexicanos. Si, bueno, se los pongo más fácil.
Si llegan de San Diego a Los Cabos y van a ver ahí la parte dice mexicano, la parte americano, los americanos no los hacen esperar para pasar en el aeropuerto de Los Cabos cuando vienen de San Diego, de Los Ángeles. Y nosotros, los asiáticos y las personas que vienen a visitarlos, los hacemos esperar 2 horas para que vengan a comer. Y ellos dijeron, es que no nos alcanza, son 2 horas de camino, más 2 horas de estar esperando, más 2 horas de comida, más el regreso, pues no voy a Tijuana. O sea, nadie va a ir a un lugar donde lo maltraten. Es como cuando van ustedes a un restaurante, si ven la primera jeta del mesero, dicen, no, pues para qué están en mi casa, ¿no? Sí. O sea, un mal servicio no regresan. Pero el problema no es que no regrese yo. El problema es que le voy a decir a alguien no vayas. Y en el no vayas hay una contracción de opinión. ¿Por qué? Y fíjate el nivel de negociación. El secretario Badiola, para resolver el problema, vean el periódico, porque vean ese reportaje, porque lo hizo Julieta Aragón, el Z, semanario Z, es representativo de lo que les estoy planteando, del diagnóstico que les estoy planteando. El secretario de Turismo del Estado, Miguel Ángel Badiola, sentado con el delegado de Migración. El delegado de Migración va a seguir instrucciones, ¿sí? Y el delegado de Migración es como por quererte poner a alegar con el portero. O sea, el portero, tú le das una instrucción y dices, no dejes pasar a nadie, y no deja pasar a nadie. Entonces acá el señor le dicen, no dejes pasar a nadie, pues no dejo pasar a nadie. Esa es la capacidad de gestión que tiene un secretario. ¿Quién tiene que resolver el problema? ¿La gobernadora y el secretario a nivel de Secretaría de Estado o de la Presidenta de la República? No tiene que ir a hablar con el portero de la puerta, no el portero del fútbol, ¿sí? Entonces, ese es el nivel de problema. El acceso terrestre, miren cómo se colapsa. Y luego llegan ustedes a los carriles y ¿cuál es el problema que tienen? Están en las propuestas que nosotros les vamos a hacer. Llegan 16 carriles, se hacen 4, se hacen 16 y luego los que están de vía libre los juntan con los de segunda revisión, ¿sí? O sea, es el mismo espacio. Entonces ahí sí es un cuello de botella de logística, de diseño del acceso. ¿Qué es lo otro? Después de que tienes vía libre y que le ganaste a la pantalla que te dice que sigas y que no te van a revisar acceso libre, todavía te está revisando el de la lámpara y te está preguntando, ¿qué me está preguntando, señor? Usted no tiene nada que preguntarme, el sistema me dijo que podía irme. Y te están lampareando. Y te están lampareando de la aduana. Y luego estás del ejército lampareando y luego lo otro y luego te quiere meter ahí. ¿Por qué me mete a revisión si yo tenía el acceso libre? El semáforo me dijo que tenía acceso libre. Y en donde están acceso libre están con los que le toca revisión. Y en los que no le toca revisión, los meten a revisar. Y está el ejército, está la aduana y están los Harfuch ahora, de la Policía Federal, que fueron recuperados. Eso genera un gran problema, que nosotros ya lo estudiamos, nosotros lo diagnosticamos, nosotros estamos viendo el impacto que está pegando en nuestra economía. Sí. ¿Cuáles son las propuestas? Aquí están las propuestas muy concretas, que el diagnóstico ahí está, ahí les voy a dejar el material. Empiezan. 6 propuestas inmediatas. Reconocer el problema, porque no lo reconocen. 2, asignar personal en demandas de hora pico para que entre la gente. Medir y monitorear el problema, que ya lo hicimos nosotros. Capacitar al personal para que tenga criterios de bienvenido a casa, no de no entres. Bienvenido a casa, no de no entrar. Establecer mesa permanente de coordinación, eso es inmediato, y los otros de largo plazo. Las otras propuestas es rediseñar la infraestructura y la operación de la garita. Véanlo objetivamente un día que vengan de Estados Unidos, véanlo con un criterio
analítico, el diseño del acceso es caótico, está hostil. Los topes son un cuadro, ni siquiera tienen desniveles, es un barrote de 4x4 y pum, llega el carro, lo sube. Eso hace que inclusive le des súper despacito porque tocas contra un cuadro ahí, contra esto así. Este es el barrote. Este es el barrote que alguien diseñó, que va contra todas las normas. Digitalizar procesos migratorios con un QR para los turistas que entran a pie. Metes la aplicación y en un momento te lo dan, 2 minutos te da la aplicación y le pásale. Invertir, que eso es lo más importante que nos hace falta a nosotros. A todos nos están tratando como delincuentes, a todos los ciudadanos, cuando los delincuentes son otros. Debe de invertirse el criterio. Todos son sospechosos y malos ciudadanos, eso dice el gobierno, eso dicen que nos revisa. No, todos somos buenas personas, detecta a los malos. Esa es la tarea que deben hacer el gobierno, detectar las malas personas, no decir que todos son malos y estarle poniendo filtros de la rumorosa, filtros acá, filtros acá. Nosotros ya nos acostumbramos a que nos pongan retenes. Si ustedes se van de aquí a Guadalajara, llegan como a 5 retenes y pierden en carro, ¿eh? Es una pesadilla. Por eso esa parte es importante. La regla es facilitar el ingreso de la mayoría de los ciudadanos y fortalecer la inteligencia para detectar quienes realmente representan un riesgo. Es hacer una inversión y cuando, con esto concluyo, cuando nosotros planteamos, ¿por qué el CC anda de metiche? Van a decir ustedes, o yo ando de metiche. Pues es economía y es sociedad, es mejor gobierno. Nosotros no podemos estar ajenos a que a buscar una mejor sociedad, a buscar un mejor gobierno y una mejor representación. Con esto concluyo y esto es el programa que vamos a impulsar todo el año y quiero que lo socialicen, quiero que lo visibilicen, quiero que se hagan dueños de él aquí en Tijuana. Yo ya lo sembré, yo ya lo puse, yo ya estoy aquí planteándolo, ya hice la encuesta, todo con costo para el CCE. Todo lo hicimos nosotros, porque la primera barrera que tenemos siempre es presupuestal, económica. Nosotros no queremos que esas barreras sean así. La otra son intelectuales, que es un esfuerzo que tenemos que hacer, pero les doy un dato. Desde que empezamos con esto, hace 15 días, se empezaron a bajar las filas de acceso, desde que empezamos. Porque el gobierno funciona en respuesta a la protesta digital y a la socialización. Lo vinculo con que ustedes sean activos, sean presentes, cuestionen, vean, compartan, participen, como lo están haciendo, y el gobierno reacciona. Porque del lado de los que deberían exigir, y estoy hablando de partidos políticos y ciertas organizaciones, no hay. Entonces necesitamos reactivarnos como sociedad, necesitamos reactivarnos como sociedad. Ustedes ya están, ya han estado siempre, pero tienen que jalar más para que seamos más. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que todo el mundo nos identificamos de alguna manera con ciertas partes de ahí. Yo me quedo un poquito con la energía y la fuerza de sus palabras a la crítica.